Así más que del reumato, nada más. Si prepara agora suas mãos a nova vai ser muito mais massa. Ok. ¿Quiénes estaban conmigo en las rotaciones del semestre pasado? No se confíen que el examen no va a ser como el semestre pasado, ¿no? Pues se supone que ya están en un nivel un poco más superior. Lo que quiere decir por eso les digo, no se confíen con que va a haber falsos verdaderos esta vez en el examen. Ya, a ver chicos, vamos a ver, es patología mamaria, yo creo que, o sea, es fácil, pero es un tema, no es complejo, no es tan pesado, tan árido como lo que era tiroides y paratiroides. Ya, recomendaciones, así algo generales para su práctica profesional, especialmente para los varones, ya. Esta es la parte, vamos a decir, un poco más delicada de la consulta, así que por favor, bajo ninguna circunstancias, animen a hacer la exploración física de esta región, si no es en presencia de un familiar o de una enfermera o de algún personal femenino, o sea, para nada, es más, si no llegan a casa, mucho mejor, con lo que ya exploran, más que suficiente, ya han aprendido, entienden, ¿verdad? No tocar. No tocar. Bueno, entonces vamos a ver este concepto así, algo básico, algo rápido. Vamos a ver que la glándula mamaria embriológicamente va a tener 4 fases y esta fase va a empezar a desarrollarse prácticamente entre la quinta y sexta semana. Como ustedes están viendo aquí en la imagen, ya vamos a tener como en el mundo animal, ya que no difiere mucho tampoco de nuestra especie, ya la glándula mamaria tiene una línea, vamos a decir, desde la axila hasta la región inguinal. Exactamente no se ha determinado por qué, pero solamente vamos a tener la glándula mamaria entre el cuarto y el quinto espacio intercostal, o sea, ¿qué quiere decir? Que la glándula mamaria se va a desarrollar ante el tórax. ¿Ya? Las demás glándulas que están en esta línea van a per se involucionar después del parto. ¿Estamos? En la primera etapa, así como tal, las células ectodérmicas, que son, vamos a decir, las encargadas de formación de la glándula mamaria, son las que se imaginan a través de la epidermis y van a persistir o se van a desarrollar, y ya más o menos aproximadamente al séptimo mes, imagínense, ¿no? De la sexta semana al séptimo mes, la glándula mamaria está completamente desarrollada, se va a segmentar en lóbulos y acinos, que quiere decir que van a estar conectadas a través de una red de tubos secretores, ¿ya? Esta estimulación ya va a pasar a través de las hormonas maternas. ¿Qué quiere decir? Que las hormonas maternas han de ser las que van a favorecer esta diferenciación, ¿ya? Estas van a llegar a través, vamos a decir, de la placenta mamaria, y las que van a generar esta diferenciación que son los estrógenos maternos, ¿eh? Entonces no se olviden de esa etapa. Ahora, de lo que les había dicho en la primera patología de tiroides, les he dicho que había alteraciones que eran biológicas, ¿no? Desarrollos, vamos a decir, biológicos. ¿Cuál creen que sería, vamos a decir, la alteración embriológica de este desarrollo mamario? Vamos a ver, la primera manifestación serían las glándulas mamarias supernumerarias. Ya, entonces, ¿cómo se van a dar cuenta de esto? O sea, generalmente en el periodo de la infancia y la adolescencia no van a presentar mayor sintomatología. Es muy raro que se vean cuenta. El problema ha de ser cuando ya la paciente ya está en etapa fértil y, vamos a decir, desarrolla un producto y está en plena lactancia materna. Entonces van a sentir como en la línea axilar, o sea, en esa línea axiloinguinal, van a tener esa tumoración, vamos a decir, y posteriormente va a empezar a secretar leche, ¿no? Entonces, esa sería la manifestación. O sea, se van a dar cuenta ya cuando estén en la lactancia materna. ¿Estamos? Bien. Obviamente que la segunda fase ya es, vamos a decir, se presenta en la telarquia, que quiere decir que durante la pubertad ya el estímulo hormonal, ya esto ya va a ser dependiente de quién, de la madre o de la paciente. ¿Ya qué quiere decir? Que el estímulo hormonal propio ya del sexo femenino va a en la telarquia, vamos a decir, en la adolescencia, empezar a estimular, vamos a decir, el crecimiento y desarrollo de la glándula mamaria per se, ¿ya?
Entonces, se los he puesto aquí una escala que se llama la escala de Tanner, que es la maduración sexual, tanto, vamos a decir, mamaria como reproductiva, y están distribuidas en 5 grados. ¿Ya? Entonces, esta escala de Tanner es una escala que ustedes tienen que aprender para cuando ustedes estén haciendo su rotación de pediatría. Lo que sí es importante de esta presentación de la diapositiva es que ustedes tienen que tomar en cuenta, estas dos cositas son importantes. La primera es que los estrógenos son las que estimulan la proliferación ductal, eso está claramente demostrado. ¿Quiénes son los responsables de la maduración de la glándula mamaria? Los estrógenos, bueno, los estrógenos. Y la progesterona es la que está desarrollada, vamos a decir, es la que estimula la producción de los globulillos, aquí los acinos mamarios. O sea, ¿qué quiere decir? Que la progesterona va a estar en relación con la producción, vamos a decir, con la diferenciación de las células que producen la leche. ¿Estamos? Bien. O sea, en pocas palabras, quien desarrolla el sistema de túbulos, ¿ya? Los estrógenos. Quien desarrolla las células acinares productoras de leche, la progesterona. ¿Estamos? Bien. Luego otro dato a tomar en cuenta es que la edad media de la telarquia, o sea, que quiere decir de la maduración sexual, ya se produce más o menos aproximadamente a los 10 años. O sea, que quiere decir que más o menos sería la media. Y hablamos que esta telarquia puede ser precoz cuando están antes de los 8 años, o sea, que especialmente en las líneas de climas cálidos, ¿verdad? Por eso que acá en la región del oriente se desarrolla mucho más rápido que en la región del occidente, donde la telarquia aproximadamente comienza a los 3 años. O sea, ¿qué quiere decir? Que los 10 años sería como un corte entre decir el desarrollo normal. Antes de los 10 es precoz, después de los 13 es tardío. ¿Estamos? Están apuntando, ¿verdad? Aquí ya vamos a empezar a entrar un poco sobre el concepto de lo que es la anatomía de la glándula mamaria. ¿Ya? Y vamos a tener un componente central que es la areola pezón, esta parte de acá, es la areola pezón. Y a través de este círculo, o sea, nosotros vamos a trazar una línea medio clavicular que va, vamos a decir, dividir a la mama en dos segmentos, uno que es medial y el otro que es lateral. ¿Estamos? Entonces, esa es la forma correcta de medir. ¿Ya? Y paralelamente vamos a tener una línea, vamos a decir, tangencial a lo que sería la areola y el pezón, y eso nos va a dividir, vamos a decir, en los cuadrantes súpero interno, ínfero interno, súper externo e ínfero externo. ¿Ya? Entonces, característica es de que, vamos a decir, hay una porción en lo que es una prolongación en la parte del cuadrante superior externo, ya es una prolongación externa. Ahora, ¿para qué nos sirve saber vamos a decir, esta parte de la topografía de la mama? Primero, esto nos va a orientar a que cuando nosotros hagamos imágenes, como vamos a ver las imágenes ahora, el ecografista les va a dar, por decirte, yo tengo una lesión que está en hora 2, ¿dónde estaría la hora 2? Supramediana. Superomediano. ¿Se entiende? Sí. Entonces, esta anatomía topográfica les sirve para determinar las lesiones que van a, por las cuales van a venir sus pacientes a la consulta con ustedes. ¿Estamos? Entonces, el sentido horario. 2 es la parte superior, 6 la parte inferior, 3 hacia la parte izquierda y 9 hacia la parte externa. ¿Estamos? Entonces, cuando yo les ponga en su examen el día viernes, se ve una lesión, qué sé yo, en hora 7, entonces esta lesión corresponde al cuadrante súper interno. Sí, no veo verdadero. Ínfero lateral. Ínfero externo. Lateral. Queda claro, ¿no? Entonces, ¿para qué es la topografía mamaria? ¿Ya? Bien, entonces aquí nosotros tenemos la mama, que la mama está situada, vamos a decir, en el tejido subdérmico adiposo, que quiere decir que la infiltración embriológica ha atravesado esta parte, y que el parénquima está compuesta por lóbulos. ¿Estamos? Vamos a ver aquí en un corte transversal, para que ustedes vean, ¿ya? Primero, la arquitectura de la mama tiene un tejido glandular que apoya sobre un sostén de tejido adiposo, que está más o menos desarrollado dependiendo de la genética y de la contextura de la paciente, y que, primero, desde la parte del pezón y de la areola vamos a tener todo un conglomerado de conjuntos que van a comprometer, o sea, prácticamente todo esto, ¿ya? Que va a ser un lóbulo. ¿Estamos? Cada lóbulo tiene un conducto principal que se llama el conducto galar-lóbulo. ¿Estamos? Eso es un lóbulo. ¿Cuántos lóbulos va a tener la mama? Normalmente
sea, aquí la mama, independientemente del volumen y del tamaño, las glándulas, o sea, no difieren mucho en el tejido, vamos a decir, secretorio. Cada mujer, cada, vamos a decir, persona femenina, en este caso, va a tener más o menos un estimado entre 12 a 20 lóbulos. Ya, eso es genéticamente, o sea, predispuesto. Entonces, nosotros en qué estamos viendo, vamos a decir, el componente que son los lóbulos. ¿Ya? Es todo esto que estamos viendo aquí en la imagen inferior del lado izquierdo, es, o sea, vamos a decir, el conducto galactóforo, y hasta la parte distal, que sería, vamos a decir, el acino. Eso es todo eso compone un lóbulo. ¿Estamos? Luego nosotros vamos a tener, acá vamos a tener los conductos interlobulares. Entonces, estos conductos interlobulares ya van a segmentar, vamos a decir, el tejido secretor, ¿ya? Solamente en una unidad funcional compuesta por varios acinos, y este conducto interlobular ha de ser lo que va a definir la segmentación en lobulillos. ¿Vamos? O sea, ¿qué quiere decir? Que yo tengo aquí un lóbulo a través, o sea que su conducto principal es un conducto galactóforo. Sobre el conducto galactóforo, a medida que se va haciendo periférico, vamos a tener el conducto interlobular, y ese conducto interlobular nos va a segmentar ese lóbulo ahora en lobulillos. Es más o menos parecido a la segmentación pulmonar. ¿Sí? Tiene un bronquio principal o tiene un bronquio, vamos a decir, puente, y después ya los segmentales. Estos son los terminales, ¿no? Y ya los conductos terminales, ya, los conductos terminales van a drenar sobre el conducto interlobular, y por ende, entonces estos van a ser directamente y específicos de cada acino. ¿Vamos? ¿Qué se les puede preguntar de esto? Ya que quiere decir que los acinos, o sea, los conductos terminales van a drenar los acinos, ¿no? Hay que arreglar. Los acinos drenan en el conducto interlobular. Estos conductos interlobulares son uno por cada lobulillo mamario, ¿no? De la glándula mamaria. ¿Se entiende? No sé si me están entendiendo. A ver, ¿quieren ir desde la parte macroscópica o de la parte microscópica? Ya vamos a ir desde, o sea, en el sentido que tendríamos que ir, desde lo más profundo hacia afuera. Yo tengo los acinos, ¿no? ¿Cómo se llama? Acinos. Acinos. O sea, los acinos son las células epiteliales que van a producir la leche. Cada acino, conducto alveolar, vamos a tener que va a secretar sobre un conducto terminal. O sea, esa es la parte más distal de la glándula mamaria. Ese es el fondo. Cada conducto terminal va a ir drenando, así como están viendo aquí, va a ir drenando en lo que va a ser el conducto interlobular. Entonces, el conducto interlobular va a segmentar la glándula mamaria en lobulillos. ¿Se entiende? Sí. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquí vamos a decir que el conducto secretor de un lobulillo es el conducto terminal. Sí. Perdón, interlobular. Estos conductos interlobulares van a drenar en el conducto galactóforo. El conducto galactóforo es el conducto principal, es la salida final de la secreción láctea hacia el pezón. ¿Cuántos conductos galactóforos vamos a tener en una glándula mamaria? Entre 12 de 20. ¿Se entiende? Ahora, pregunta. ¿Cuál sería el medio de drenaje de un lóbulo? ¿Un conducto terminal, un conducto interlobular o un conducto galactóforo? ¿Quién drena un lóbulo? ¿Cómo se llama el conducto que drena un lóbulo mamario? El conducto galactóforo es el que va a drenar un lóbulo. Por eso les estoy diciendo, tenemos entre 12 a 20 conductos galactóforos. Cada conducto galactóforo va a drenar un lóbulo. A medida que se va haciendo periférico, se va a ir segmentando en lobulillos, y su conducto principal de drenaje va a ser el conducto interlobular. ¿Quién va a drenar los acinos? El conducto terminal. Sí, está bien, perfecto. O sea, de distal a proximal, de proximal a distal, como ustedes quieran. ¿Se entiende? Sí. Les digo esto porque no solamente porque piensen que va a entrar en el examen, sino porque esta parte de aquí de la segmentación es importante para que ustedes comprendan la neoplasia, o sea, los diferentes tipos de cáncer en la glándula mamaria. ¿Por qué? Porque el principal epitelio que se va a lesionar, o que va a cambiar, vamos a decir, en la displasia, va a ser el conducto
interlobular. O sea, la mayoría de los tumores se van a desarrollar en estos conductos, los que son los conductos distales, o más alejados. ¿Estamos? Entonces, que está englobando que el conducto interlobular, esto se considera como un lóbulo. Ahí en imagen sería 3. O sea, si yo englobo todo esto, esto es un lóbulo. Ah, esto es un lóbulo. Todo eso es un lóbulo. El conducto galactóforo va a drenar todo el lóbulo. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo veo macroscópicamente la glándula mamaria, voy a tener 18 de estos conductos, o 20, de 12 a 20 voy a tener de estos conductos. Todo un lóbulo. A medida que se va haciendo distal hacia la parte periférica, cada lóbulo va a dividirse en lobulillos. ¿Ya? En lobulillos. Su conducto de drenaje es el conducto interlobular. A cada conducto interlobular van a llegar los conductos terminales. Y estos son la vía más lejana, es como la raíz profunda de la vía de su imagen. ¿Estamos? Por favor, chicos, esto es importante. O sea, nos estamos perdiendo aquí un poquito de tiempo precisamente para que ustedes se orienten y tengan idea de dónde se van a presentar las patologías que a nosotros nos interesa diagnosticar y tratar oportunamente. ¿Ya? ¿Estamos? Bien. Sobre ese conducto vamos a decir que yo tengo la piel y vamos a ver aquí un soporte fibroelástico, estos de acá, que van a ingresar hasta lo que sería la glándula mamaria, inclusive hasta la parte interlobular, y van a ser lo que se llaman los ligamentos de Purkinje. O sea, estos medios son medios de fijación de la glándula mamaria. ¿Ya? ¿Cuál es la relevancia de estos? Que quiere decir que cuando la glándula mamaria se inflama, ¿ya? Estos ligamentos van a retraer un poco la piel. Y esa piel ha de ser lo que nos va a dar el típico, vamos a decir, aspecto de cáscara de naranja, más o menos. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si esto está en condiciones normales, si yo ocasiono un edema, ¿qué va a pasar con esto? Se va a ampliar, pero donde está fijado el ligamento de Cooper no va a poder extenderse, porque es un medio de fijación, ¿se entiende? Sí. Esa es la connotación importante de esta parte. ¿Estamos? Sí. ¿Bien? Perfecto, entonces ustedes están aprendiendo. Bien, lo que les decía, dice 12 a 20 lóbulos, aquí vamos a poner un poquito. Ya luego tenemos, o sea, en la parte, aquí estamos viendo, aquí esto es más claro todavía. Entonces yo estoy aquí ven esta imagen, vamos a seguir. Esta imagen de acá va a ser todo esto va a ser esto de acá es un conducto galactóforo. Perfecto. Yo a medida que me voy segmentando, vean todo esto, ¿qué va a ser esto? Interlobular. Esto va a ser un lobulillo. Y este es el conducto interlobular. Y ya lo que no estamos viendo aquí en los puntitos, estos son los terminales. Y estos son los conductos terminales. ¿Vamos? Han aprendido. Eso quiere decir que han aprendido. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos, vamos a decir, 12 a 20. ¿Ya? Los tubérculos de Montgomery, ustedes no sé si alguna vez han visto, en la areola se ven como pequeñas papilas sobrelevadas, y esas son glándulas sebáceas, vamos a decir, modificadas de lo que sería la región areolar, ¿ya? Que también tiene su implicancia cuando nosotros veamos patología inflamatoria. Vamos a ver que estos tubérculos de Morgagni, como cualquier parte, como cualquier glándula de la piel, puede llegar a inflamarse. ¿Estamos? Luego tenemos papilas dérmicas en el pezón que contienen un corpúsculo de Meissner. O sea, ¿qué quiere decir? Que las papilas, o sea, alrededor de lo que serían las salidas de los conductos galactóforos, van a estar los corpúsculos de Meissner. Y los corpúsculos de Meissner son corpúsculos sensitivos para la región areolar. ¿Estamos? ¿Bien? Aquí en un corte transversal, ya nosotros estamos viendo ahora, lo que estamos viendo es aquí estamos viendo un corte, o sea, hemos agarrado una glándula, la hemos cortado y estamos viendo más o menos que es esta disposición. Yo tengo muchas células acinares. Estas células son las que van a producir en última instancia la secreción láctea. Vamos, la materna. Entonces, lo que sería esto ha de ser un conducto terminal. Ya, entonces, esta es la forma en la que van a ir secretando la leche. Y nosotros vamos a ver periféricamente, no es, o sea, 360 grados, pero periféricamente nosotros vamos a tener células mioepiteliales. ¿Ya? Entonces, ¿para qué me sirve saber esto desde la ultraestructura? Cuando la paciente está en un periodo de lactancia, ustedes saben que la prolactina secretada o la prolactina en la adenohipófisis va a venir y va a estimular estas células para la producción de leche, o sea, las células acinares.
¿Y quién va a estimular la secreción de las células mioepiteliales? No, ¿Quién va? O sea, ya he dicho que la prolactina estimula, vamos a decir, las células acinales. ¿Pues? La prolactina. ¿Quién estimula las células acinales? ¿Las mioepiteliales? No. Es una pregunta buena, ¿no? Sí. Pues les dicen a ustedes, por ejemplo, cuando estén avanzando en ginecología, es importante la lactancia materna para el proceso de involución uterina. ¿Bueno? Entonces, ¿quién va a estimular esto? La oxitocina. La oxitocina ha de ser la que va, vamos a decir, generar la contracción de las células mioepiteliales. Está bien. ¿Ya? La prolactina es aquí. No se confundan, por favor, con el hecho de la maduración. Hemos dicho que la maduración estaba, vamos a decir, para el tema de los conductos era la progesterona, los estrógenos que diferenciaban el tejido ductal de la glándula mamaria. Sí. Y la diferenciación de las células, vamos a decir, alveolares, estaba estimulada por la progesterona. O sea, eso solamente en cuanto al desarrollo. En cuanto a la función, estamos diciendo que en las células alveolares hace efecto la prolactina y en las células mioepiteliales la oxitocina. Entonces, ya ahí cuando ustedes vayan viendo y relacionando un poco, van a entender de por qué es importante la lactancia materna en el puerperio inmediato, ¿verdad? ¿Estamos? Todo ese círculo es común. Doctor, sí. Entonces las células secretoras producen la célula mioepitelial. Gracias. ¿Ya? Bien, entonces yo tengo aquí la anatomía de la glándula mamaria. Ya que tenemos un corte, entonces yo tengo que ver que más o menos entre el tercer o cuarto es el espacio intercostal, hasta el sexto es la área, vamos a decir, anatómicamente, vamos a decir, localizada desde la glándula mamaria. Bueno, entonces, ¿qué es importante? Habíamos dicho que, por decirte, una glándula así, como tal, la glándula tiroides tenía, vamos a decir, una rica red de vascularización, vamos a decir, por la importancia de la T3 y T4 en el metabolismo interno, vamos a decir, de cada ser humano, ¿no? Y aquí nosotros vamos a ver otra glándula que también tiene una importante vascularización, muy parecida a la glándula tiroides. Entonces, ustedes tienen que saber que la glándula tiroides está irrigada por, vamos a decir, por perforantes de la arteria mamaria interna, ¿ya? O sea, hacia la parte media, que nosotros estamos viendo aquí, la mamaria interna, que discurre más o menos a 1 centímetro del borde del esternón, a 1 centímetro por detrás de los espacios, perdón, de los cartílagos intercostales. ¿Ya? Entonces, esta es vamos a decir, una de las principales ramas arteriales que va a irrigar la parte medial de la glándula mamaria. ¿Estamos? Pregunta, ¿de dónde viene la glándula, de dónde viene la mamaria interna? ¿Rama de quién es? De la arteria subclavia, perfecto, ¿ya? Luego, hacia la parte, o sea, externa, ya, hacia la parte, vamos a decir, hacia la parte más externa y posterior de la glándula mamaria, como dice acá, vamos a tener, en la parte más externa y posterior están los ramos que son colaterales de las intercostales. Ya las intercostales vienen desde la aorta descendente y atraviesan el espacio intercostal, ¿no? De sus segmentos posteriores es de donde va a salir, vamos a decir, las ramas, vamos a decir, que van a dar hacia la parte posterior y externa de la glándula mamaria. ¿Estamos? O sea, tiene una red de irrigación de las intercostales. Luego tenemos lo que sería la arteria torácica superior, que es esta de acá, que discurre por la parte ahora externa. Torácica superior, antes en Rubiel, ¿cómo se denominaba? Ya no son ustedes Rubiel, ¿no? Ya leído, ¿no? Keite Lemur ha leído, ¿no? Sí, Keite Lemur ha leído, ¿no? Entonces nos vamos a quedar que la torácica externa, ¿ya? Es esta rama que va paralela a lo que sería, vamos a decir, la mamaria interna. O sea, si la mamaria interna está hacia la parte medial, la torácica externa está en la parte lateral. ¿Estamos? ¿Rama de quién es la torácica externa? Es también rama de la suslar. ¿Ya? Y por último vamos a tener estos ramitos que están aquí, ustedes que se llaman la rama acromio torácica, ya que también es rama de la arteria, esta ya es rama de la arteria axilar,
¿Ya? Entonces nosotros vamos a tener aquí un ramo que va a ir a torácica, por eso se llama acromio torácica. Esta es la rama acromial que va a ser la parte del acromión y el deltoides, y la torácica, ya no se nota, ¿no? Se ha acabado. Entonces, este es el ramo, vamos a decir, de la acromio torácica. Este ramo acromio torácico tiene dos ramos, uno superior para la parte acromial y deltoidea, y el ramo torácico superior que va a ir a discurrir hacia la parte superior de la glándula mamaria. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos ramos tenemos de irrigación de la glándula mamaria? ¿Cuáles son? Mamaria interna, torácica externa, axilar y la acromio. Son 4 ramos. ¿Estamos? ¿Bien? ¿Cuáles son los más importantes? La mamaria interna y la torácica. Bueno, como estamos viendo aquí, las venas de la glándula mamaria, antes de que me pase, las venas de la glándula mamaria son tributarias del ramo arterial. ¿Qué quiere decir? Que todos, o sea, van a drenar. Los que son de la torácica externa van a ir hacia la parte axilar y los de la mamaria interna van a ir hacia la parte de la vena subclavian. Y a través de la unión con la vena yugular interna van a dar un producto para que se paren del lado derecho izquierdo y de esa manera van a drenar lo que sería el corazón, ¿no? Vamos a decir que no hace falta recalcar esto, ¿no? Que los ramos intercostales del tercero al sexto ya proporcionan la integración sensitiva, o sea, que así sensorial y sensitiva de la glándula mamaria. ¿Estamos? Todo es preguntable a la derecha. Bien, el drenaje linfático. Nuevamente, volvemos atrás. El drenaje linfático, que muy pocas veces lo han repasado a ustedes, es importante porque nosotros vamos a entender el drenaje, vamos a decir, las vías de diseminación de lo que serían las neoplasias a nivel del tejido, ¿no? Entonces, en esta parte de aquí, vamos a ver que los canales linfáticos se reúnen bajo el pezón. Todos van a, como en esta imagen, todos van a centralizar en lo que sería la porción retro. Primero, areolar, ¿ya? Entonces, este plexo se llama el plexo de Sappel. Si algún día se los pregunto, o sea, ¿qué quiere decir? Que todos los conductos linfáticos de los lóbulos van a ir primero, como primera estación, hacia la parte retro areolar. ¿Estamos? O sea, plexo de Sappel. Esta parte de acá, pues, o sea, yo estoy viendo, ven como una telaraña, ¿no ven? Y todos están llegando hacia la parte central. Entonces, ese es el plexo de Sappel, que es retro, o sea, está prácticamente en la parte posterior del pezón. Ya los linfáticos interlobuliares van a llegar a esa parte, ¿ya? El 75%, ¿qué quiere decir? El 75% estos se van a dirigir una vez que ya ha llegado a este drenaje venoso. ¿Qué quiere decir? Que desde la parte profunda del acino, la primera vía de diseminación linfática es hacia superficial. Y una vez que estamos ahí, de superficial, vean que el 75% del drenaje venoso se va a dirigir hacia ¿dónde? Hacia los ganglios axilares. ¿Ya? Entonces es importante que nosotros conozcamos esto. ¿Ya? El 75%, o sea, una vez que ha llegado desde la parte profunda hacia la parte superficial, ya el 75% se va a ir hacia el drenaje axilar. 75%, lo que quiere decir que tenemos un 25% de mala suerte, ¿no? El 5% va a ir hacia los ganglios mamarios internos. ¿Estamos? El 5%. Y el restante, vamos a decir, 20%, ya lamentablemente, los menos frecuentes, pero va a atravesar hacia la parte profunda, ¿ya? Y puede discurrir hacia, o sea, una vez que va hacia la parte retromamaria, retroglandular, puede ir hacia medial, hacia lateral, hacia superior o hacia inferior. O sea, puede drenar en cualquier parte. ¿Estamos? No hace falta decir que si yo tengo la mala suerte de que vamos a decir, tengo una diseminación linfática hacia este 5%, o sea, hacia la mamaria interna, por las anastomosis linfáticas, ese tumor puede pasar a ser hacia la parte contralateral. ¿Estamos? ¿Sí o no? Fácil, ¿no? Ya, el 75% hacia la parte axilar, ya está.
Cuando vayan leyendo ustedes, pues, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo diseminación en estos ganglios linfáticos, vean, esta es la mamaria interna del lado derecho y esta es la mamaria interna del lado izquierdo. O sea, si yo tengo una metástasis en esta parte de acá, en el ganglio mamario, o sea, vamos a decir la mamaria interna, la posibilidad de que suba, ascienda o pase al lado contralateral es alta. Hay algunos tumores, especialmente los infiltrantes, que van a pasar a ser contralaterales por esta vía de drenaje linfático. O sea, no se olviden, si reviso ahora entienden el concepto, si yo reviso una glándula mamaria con una lesión que me parece sospechosa, me quedo tranquilo y decir en el otro lado no le propago y me quedo tranquilo, no hay nada. No. Entonces esa paciente, esto es con enfoque terapéutico, porque el tratamiento de una glándula mamaria en estadio 2-3 va a ser una mastectomía. ¿Se entiende? Ahora, en la cirugía, vamos a pensar en hacer una mastectomía bilateral, que sacaría la otra mama. ¿Sí o no? No has visto una lesión específica en la mama bilateral. ¿Te sacaría eso o no? Ya vamos a ver factores que son predictores, o sea, de desarrollo tumoral. Pero quédense en cuenta que el tratamiento va a ser unilateral, si yo le hago una mastectomía de un lado, pero por más de que no tenga una lesión en la glándula mamaria contralateral, tengo que tener ese reparo de llamarle a la paciente a controles periódicos y hacerle la examen de mama, por eso hacerle la examen mamario y tiene que hacerse la exploración mamaria en el curso. ¿Estamos? Ya esto es lo que les decía, una pequeña cantidad de drenaje linfático atraviesa el músculo pectoral. Quiere decir que se hacen profundos. ¿Se entiende? Yo tengo que pensar en toda esta red vamos a decir, linfática para poder manejarme en la parte quirúrgica. Y esto es lo que les decía. Aquí tenemos grupos ganglionares. Ya son 6 grupos ganglionares linfáticos, que es el grupo de la vena axilar, que quiere decir que estos que van a ser las centrales. Tengo el grupo mamario externo o torácico superior, que les había dicho que era esto de acá. Después tenemos el grupo interescapular, que es la parte posterior hacia la parte posterior. Tenemos el grupo central, que está relacionado con el plexo de Sape. Después tenemos el grupo subclavicular, que ya estaríamos en la parte del vértice del cuerpo. Y tenemos el grupo interpectoral o ganglio de Urlope. ¿Ya? Entonces sería importante que aprendan esto, pero esto se va a traducir en esto, chicos. Esto es mucho más importante que conocerme, vamos a decir, la vía de diseminación linfática. ¿Ya? Entonces, todos esos grupos ganglionares, ¿ya? Como habíamos dicho, el 75% iban a drenar ¿hacia dónde? Hacia la axila. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a ustedes, si les van a preguntar algo, especialmente en vías de diseminación linfática, les van a preguntar esto. Los niveles de Berg, o sea, se llama, yo tengo aquí que el grupo, o sea, estos niveles ganglionares me los va a dar el pectoral, el músculo pectoral. No. Y esto es, o sea, esto es de todos los pasos. Cuando ustedes estén haciendo ginecología o estén haciendo oncología, les van a preguntar esto y se van a acordar, ¿ya? Yo tengo el músculo pectoral menor y todos los ganglios que están por debajo del músculo pectoral menor, todos estos ganglios, todo esto, este es el pectoral menor, ¿no? Vemos acá. Todo lo que está por debajo es el nivel 1. ¿Estamos? ¿Se entiende? Todo lo que está por debajo del pectoral, del borde inferior del pectoral menor, es el nivel 1 de diseminación linfática. Todo lo que está, vamos a decir, retropectoral, es el nivel 2. Y todo lo que está, vamos a decir, en púrpura acá, todo lo que está por arriba del borde superior del pectoral menor, eso ya es 3. ¿Estamos? ¿Se van a acordar de eso, no? Yo tengo el pectoral menor, esto se lo voy a poner en la foto del examen, ¿ya? Grado 1, infrapectoral. Grado 2, retropectoral. Grado 3, suprapectoral. Acá tomen en cuenta que es subclavicular. Cuando ya es supraclavicular, lo vamos a considerar como nivel 3 o como metástasis. Metástasis, porque ya está en otra región que se cuelga. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Han entendido esa parte, verdad?
Bien, esto es más facilito todavía. Entonces tiene 2 números. Aquí nosotros tenemos, vamos a decir, nuevamente la hipófisis, la adenohipófisis, y ustedes saben que las células secretoras de prolactina están en la adeno, en la parte anterior. Entonces, la secreción de prolactina va a llegar al acino y el acino va a producir leche. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué hormonas van a actuar en esto? O sea, ¿cuál es el principal reflejo para la producción de leche? Succión de leche. Es más, inclusive, ha habido casos en los cuales, aún no estando en, vamos a decir, en el corderio, hay personas que si les estimulan, vamos a decir, el pezón, la succión del pezón puede llegar a producir leche. ¿Estamos? Entonces, ¿qué quiere decir? Este es el reflejo que se llama el reflejo de Ferguson, se llama así. El reflejo de Ferguson hace que la succión, que es el principal factor, ¿no? Es el principal factor, va a empezar a estimular la producción del péptido intestinal vasoactivo, la hormona liberadora de tirotropina, era esto, ¿no? O sea, vean cómo la tirotropina que estimulaba la tiroides también tiene cierto efecto en la producción de leche. ¿Estamos? Y vamos a decir la 5-histamina, estos estímulos ocasionaban la estimulación de producción de prolactina. ¿Estamos? ¿Se entiende? Les voy a preguntar por si acaso en el examen. ¿Ya? ¿Cómo tenemos que ver? ¿No tienes esta? En vez de enamorar, revisar la leche. Sí, son 70 diapositivos, 70 para que nos demás. O sea, el principal factor es la succión, el reflejo de Ferguson. ¿Cuáles otros estímulos tenemos? El estrés. Vean cómo el estrés y el trauma. Si yo les hago un dosaje de hormona prolactina, vamos a decir, el día de mañana, en la noche, o el día viernes en la mañana, va a haber un componente que va a haber un aumento de los niveles de prolactina en toda la promoción, ¿verdad? Porque todos van a estar con estrés. O sea, no se olviden hacer, o sea, en lo que sería, vamos a decir, el manejo de sus pacientes, en la hiperprolactinemia, vamos a ver ahí, no se olviden descartar el nivel de estrés. ¿Ya? ¿Estamos? Bien, perfecto. Si yo tengo factores liberadores, ¿cuál sería el factor inhibidor según esta gráfica? Dopamina. La dopamina. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquí yo tengo varios estímulos que me ayudan a producir prolactina. El único inhibidor que yo tengo es la dopamina. Bien, perfecto. Si voy a tomar medicamentos neurolépticos en psiquiatría, o me voy a fumar marihuana, o me van a dar metildopa o reserpina, entonces lo que va a hacer es producir más o menos prolactina. Menos. ¿Por qué? Que va a haber más dopamina. Va a haber más dopamina. ¿Va a haber más o menos prolactina? No entendí. Menos prolactina. No, yo creo que habría más. Si ustedes razonan, la dopamina es un inhibidor, hemos dicho, ¿no? Estos medicamentos que está tomando el paciente, farmacológicos, inhiben al inhibidor. Si me inhiben al inhibidor, entonces debo de más o menos. Aumenta la cantidad de prolactina. Facilito, ¿no? Entonces aquí nosotros estamos viendo desde un punto de vista la producción de leche, ¿no? O sea, la producción de prolactina. Pero no se olviden de esto cuando ustedes estén estudiando a los pacientes, vamos a decir, con hiperprolactinemia, o sea, fuera del periodo, vamos a decir, de lactancia materna. O sea, no se olviden del estrés, no se olviden de todos estos medicamentos, nunca descarten el tema del efecto secundario. ¿Estamos? Bien. Como les había regalado esta tablita, vamos a decir, en la parte de tiroides, les voy a regalar esta tablita también acá. Entonces, vean, yo tengo aquí, en un dibujito, todo esto, o sea, vamos a decir el pezón, ¿ya? Tengo los conductos galactóforos y todo esto me va a representar un lóbulo. ¿Ven? Lóbulo. Sí. Estos drenajes me van a representar lo que son los lobulillos, ¿ya? Y los últimos, los terminales, van a ser los que me van a drenar los cilios. Ahora, les decía, ¿no? Que era importante saber esta, vamos a decir, esta segmentación, porque vean, el conducto tubular y la unidad lobulillar va a ser el asiento de lo que serían los quistes, las adenosis, o sea, las adenosis, papiloma, hiperplasia, la displasia típica, carcinoma. ¿Dónde les había dicho que se produce el cáncer? Producto terminal. En el conducto terminal. O sea, ¿qué quiere decir? Que el tumor está dentro del
lobulillo. Dentro de lobulillo. Es ahí donde se desarrolla, vamos a decir, las dos grandes, o bueno, los dos grandes componentes, ¿no? La hiperplasia típica y el carcinoma. Bien. ¿Se van a acordar de esto de aquí a unos 5, 10 años, 20 años, cuando vengan a graduarse? Sí, ¿verdad? Viendo este grado. Luego vean que este tejido glandular está sobre un tejido conectivo que va a sostener, vamos a decir, va a recubrir todas estas células. Y vean que el estroma lobulillar va a dar dos patologías que son, vamos a decir, una opuesta de la otra. Una que es, vamos a decir, el fibroadenoma. ¿Cuántas veces han escuchado esa palabra? El fibroadenoma. O sea, es una patología benigna, frecuente, o sea, las mujeres de edad reproductiva ya presentan, vamos a decir, una masa palpable dolorosa y creen que ya es un tumor. En realidad es un tumor, es una masa. Pero este componente va a tener su origen en el estroma lobulillar. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir? Que también estamos en el lobulillo. Y por otro lado tenemos el tumor filodes. Este tumor filodes es realmente del momento que se hace el diagnóstico a la tumba también es un periodo corto, es un tumor muy agresivo. ¿Estamos? Bien, en los grandes conductos vamos a tener patologías benignas, la ectasia ductal, el absceso, vamos a decir, de mama, el papiloma ductal y la enfermedad de Paget. Aquí tenemos dos patologías benignas y dos malignas. ¿Estamos? El estroma interlobulillar, ya, como todo tejido, o sea, ya saben que la glándula mamaria tiene túbulos y tiene acinos, un tejido de sostén. Y dentro, o sea, intermedio, tenemos el tejido, pues vamos a decir, graso, que como cualquier parte del cuerpo, puede tener origen haciendo a la necrosis grasa, el lipoma, tumores fibrosos, fibromatosis y los sarcomas. O sea, ¿qué quiere decir? Que esto es muy parecido al resto del capítulo neoplásico del cuerpo. O sea, si yo tengo un tejido glandular que está nadando en un soporte de tejido graso, ¿puedo tener un liposarcoma? ¿Sí o no? Sí. Es una patología neoplasia propia del tejido, vamos a decir, graso. ¿Puedo tener un linfoma? Sí, ¿no? ¿Estamos? Bien, perfecto. ¿Han entendido ese gráfico o no? Sí. Ya. Bien, entonces vamos a entrar a esta parte de acá. ¿Ya? El diagnóstico de la enfermedad mamaria. Entonces, vean, ¿la piel de naranja es necesaria que ya les expliqué o no? No, porque es sección del ligamento de Cooper. Ya, entonces, si nosotros vemos que la enfermedad de Paget, ya, vamos a decir que es un tipo de neoplasia retropapilar, ya, en los conductos galactóforos, es que van a ocasionar una inflamación de la glándula mamaria, van a ocasionar una dermatitis, o sea, su forma de diseminar es más o menos, sale la célula neoplásica, es como si estuviera invadiendo la piel misma de la glándula mamaria. ¿Estamos? Y esto ha de ocasionar vamos a decir, la típica imagen de piel de naranja en la glándula mamaria. ¿Estamos? Ahorita lo vamos a ver como diagnóstico diferencial, o sea, esto es una neoplasia. Bien, ¿cómo nosotros hacemos la historia clínica de una patología mamaria? Seguramente hasta este momento no lo sabían. Nosotros vamos a ver primero, es importante que ustedes pregunten esto. La secreción mamaria. O sea, la paciente va a venir con una masa que va a decir, doctor, he empezado a hacer mi impresión. Me estaba luchando, me tocaba una masa, una mano perfecta. Y ya entonces ustedes cuando hagan la historia clínica, ustedes tienen que preguntar, ¿hay alguna secreción que sale por la glándula mamaria cuando te los comes? Bueno, uno puede ser negativo. Bueno, si sale una secreción blanquecina, ¿qué va a ser? No, blanco. Leche. Blanco es una secreción láctea. Entonces yo tendría que preguntarme ahí, ¿estás en lactancia? Sí, entonces normal. No estoy en lactancia, entonces yo que tengo que empezar a pensar. Tengo que pensar en todas las patologías que me producen prolactina. ¿Se entiende? El estrés, el traumatismo, el reflejo de Ferguson, tengo que pensar en que pueda tener un tumor de hipófisis que está secretando prolactina. Puedo el paciente estar tomando, vamos a decir, litio para su patología psiquiátrica, tanto de en día, ¿no? Entonces, todas esas patologías tengo que llegar a pensar
que puedan estar ocasionando la secreción láctea. Bien, perfecto. Entonces, si es blanquecina, ¿me preocupa o no? Sí. Como más o menos una patología benigna, más allá de que tenga una adenoma en la adenomyopsis, pues ya está, ¿no? Bien, si yo tengo una secreción, vamos a decir, cerosa, amarillenta, puede ser una glándula modificada que, pues, por estimulación hormonal entre estrógenos y progesterona, ustedes no se olviden que cada epitelio produce una secreción mucosa, ¿no? Entonces, si yo tengo una hiperestimulación de progesterona en este caso, puede salir una secreción amarillenta, así, cristalina. Puede salir porque está estimulando las células epiteliales por estos receptores de estimulación de progesterona. Hasta por ahí no pasa nada. Si ya tengo, vamos a decir, secreción de pus, obviamente la paciente va a venir no solamente con la secreción, ¿no? Va a venir con todo el componente inflamatorio de la glándula. Si sale pus, voy a pensar que tiene la más. Probablemente tenemos eso. Bien. Y si sale un componente hemático, seroso rojo, completamente hemático rojo, ¿me quedo tranquilo? Y se llama una patada ahí, ese tipo del fondo, ¿no? Que está ahí. O sea, yo cuando veo algo hemático en la glándula mamaria, chicos, no, pues no, el próximo control de aquí a 3 semanas, un mes, bueno, no mames. Si tiene, vamos a decir, una secreción hemática, entonces es algo que les tiene que llamar la atención a ustedes y tienen que descargar hasta el último segundo la patología neoplásica. O sea, blanco me la puedo, pero de alguna manera pensar, ¿no? Que puede ser benigno maligno. Pero cuando yo tengo hemático, chicos, no, esa paciente no puede irse del consultorio hasta tener el diagnóstico así en la mano de cuál es la causa de ese componente hemático. ¿Estamos? Bien, espero que no me manden esos pacientes. Luego tenemos la típica, el motivo de consulta. ¿Por qué viene el paciente a la emergencia? ¿Por qué viene el paciente a la consulta? Porque le duele. Si no le duele, no viene, ¿verdad? Entonces, al hablar de mastalgia, yo tengo que hablar, vamos a decir, del dolor a nivel de la glándula mamaria. ¿Ya? Y voy a caracterizar el dolor en dos tipos, el no cíclico y el cíclico. ¿Estamos? ¿A qué hace alusión decir cíclico y no cíclico? Me duele, ahora estoy bien, luego me vuelve a doler, ahora estoy bien, luego me vuelve a doler, ahora estoy bien. ¿Qué es cíclico? ¿Por qué? Y eso es importante que ustedes se pregunten a los pacientes. El momento del dolor. El momento del dolor está relacionado con días antes, durante o posteriores a su periodo menstrual. ¿Ya? ¿Por qué es importante que pregunten eso? ¿Qué es lo que produce? O sea, ¿qué es lo que se produce específicamente, vamos a decir, días previos a su periodo menstrual? Suben los estrógenos, ¿ya? Y a medida que va subiendo la progesterona, los estrógenos bajan, ¿no? ¿Entienden? Hay muchas lesiones, especialmente el tumor más frecuente que es el fibroadenoma, es estrógeno dependiente. ¿Qué quiere decir? Que los fibroadenomas, que son los tumores benignos sólidos más frecuentes de la mama, son, vamos a decir, estrógeno dependientes, se inflaman y crecen días previos a la menstruación. Es por eso que muchas mujeres que en el periodo, vamos a decir, preovulatorio, es que sienten que la mama se hace un poco más urgente y muchas veces esa urgencia se hace dolorosa. ¿Se entiende? Por el estímulo estrogen. Hasta que después de que llega la menstruación, ese dolor, vamos a decir, va disminuyendo y la misma mama se hace menos, vamos a decir, denso. ¿Se entiende? Entonces, yo tengo que caracterizar esta mastalgia es precisamente por eso. Estímulo estrógeno dependiente. ¿Estamos? Entonces, cuando es cíclica, cuando me dice, yo tengo he tocado una masa aquí y me duele, bueno, hay un criterio que puede venir. ¿Cuál es la otra característica de decir que es cíclico? Entonces, la otra característica de decir que es cíclico es que
le va a doler tanto la mama derecha como la mama izquierda. ¿Por qué? Porque los estrógenos no solamente van a ir a una glándula mamaria, ¿se entiende? ¿No? Van a ir a ambas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando es cíclica, el dolor característico de la mastalgia por lo general va a ser bilateral. ¿Estamos? Estoy diciendo por lo general. Ya en medicina no se queden con el concepto de 1 más 1 es 2, no siempre va a ser así. O sea, decir yo tengo una mastalgia cíclica bilateral, me está hablando de que probablemente lo que tenga la paciente tiene gran chance de que sea, benigno. ¿Va a ser 100% benigno? ¿Es garantía de que es benigno? No, porque hay algunos tumores, tienes a mastalgia, pero ¿tiene derecho a hacer una neoplasia? ¿La glándula mamaria? Tiene derecho, ¿no? Bien. La no cíclica. Si uno es cíclico, entonces el otro va a ser no cíclico. ¿Qué quiere decir? ¿Estábamos relacionados con la expresión? No. Entonces, esta mastalgia no cíclica va a ser, me duele igual antes, en el periodo menstrual, me duele igual, pero me sigue doliendo y ya no aguanto más. ¿No es la característica? ¿Cuál va a ser otra característica del no cíclico? El no cíclico ha de ser que, si esta cíclica era predominantemente bilateral, la no cíclica va a ser predominantemente unilateral. O sea, si alguien me dice, me duele igual antes, durante o después de la menstruación y me duele solamente una glándula mamaria, ojo, ¿no? Ojo. Lo mismo que hemático, yo tengo que pensar, ojo, que esa paciente pueda tener algo dentro de esa glándula mamaria que no es bueno. No le puedo descartar y decir, sí, no, o sea, 20, 30 años, así en la etapa reproductiva, mastalgia unilateral, tumor más frecuente, fibroadenoma, ¿no? Eso es lo que vamos a ver ahora. Patología benigna, que venga, qué sé yo, andate a hacer los laboratorios, que si te veo control 2 meses. Pero no le preguntaste, ¿salía secreción hemática? Sí. ¿Es unilateral? Sí. ¿Es joven? Sí. ¿Puede tener alta, vamos a decir, posibilidad de que sea una neoplasia? Sí, voy a tener que pedir los marcadores que vamos a ver. Bien, en la exploración física, ya aquí yo se los he remarcado, vamos a decir, depresiones, que es la característica piel de naranja. Yo tengo los pezones, y si esos pezones empiezan a deprimir, ya hay una depresión de los pezones, ya, o lo que es peor, cambios de coloración en la piel, entonces, nuevamente, ¿no? Tengo que pensar en que lo que tiene la paciente no es nada bueno, o sea, no puedo mandar a ese paciente. ¿Se entiende? Vamos a decir más o menos cuáles son los pilares sobre los cuales ustedes tienen que elaborar una historia clínica, vamos a decir, de patología mamaria. ¿Se entiende? ¿No? Perfecto. ¿Ya? Entonces, esto es lo de menos. ¿Quién no sabe hacer el autoexamen? ¿Cómo se hace el autoexamen primero? Vamos a ser especialistas. El autoexamen primero, ya os he dicho, ¿no? O sea, el autoexamen y la exploración mamaria tiene que ser primero con la paciente, vamos a decir, con el segmento corporal superior descubierto, ya que no hay, lamentablemente no hay forma de evitar esa situación. Ya os he hecho la recomendación de que no se debe de explorar la mama, especialmente para los varones, vamos a decir, en un ambiente, en un consultorio cerrado, ¿no? No vaya a ser donde ustedes le vayan a tocar y la paciente, le salte la térmica y diga, no sé, me está acosando, no voy a hablar. Tiene que estar un familiar o tiene que estar alguien del sexo femenino que esté en ese momento de la exploración de la glándula mamaria, y ustedes tienen que tratar de orientar y explicar cuáles son los motivos, cuál es la técnica y qué es lo que se busca confirmar o descartar con la glándula mamaria, o sea, con el examen de la glándula mamaria. ¿Estamos? No vayan, pasa ahí, y a veces pasa, ¿no? En la puro, cambiate la ropa, sacate la ropa y ahorita te revises. No le han explicado, imagínense, paciente de 17, 18 años, va a sacar la ropa y vos le metes las manos así. Chao, ya, no hay forma de decir otra cosa. Y aunque ustedes luego después, ante el juez digan, pero yo tenía que hacer el examen de mama, ajá, sí, es esto, ¿no? O sea, se van a quedar esto. Bien, entonces, una vez que yo termino de hacer les decía, ¿no? El examen de mama tiene que ser primero con la paciente expuesta y de pie. Tienen que ver la simetría de la glándula mamaria. Por lo general, las glándulas mamarias son
En el 99.9% de los casos son asimétricos. ¿Vale? Luego, después de que ven la simetría, le piden a la paciente que se recueste, ¿ya? Y tienen que revisar una glándula mamaria y luego la glándula mamaria contralateral. ¿Estamos? Hay dos formas de revisar la glándula mamaria. Uno, primero que es, o sea, le piden que suba la mano ipsilateral hacia la parte de la nuca y empiezan a hacer la revisión. Primero del pezón, ¿ya? Y de la areola, están tocando la consistencia, si hay secreción, si hay nodularidad o no, y luego después tendrían que hacer una exploración, vamos a decir, circunferencial, y luego después tendrían que hacer una exploración radial, ¿no ven? En horarios. Bien, perfecto. Luego pasan a la mama contralateral, hacen el mismo procedimiento, y ya cuando ustedes terminan de hacer el procedimiento, lo que tienen que ir a confirmar o descartar es la presencia de nódulos o masas a nivel de la glándula. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, estas masas ya tendrían que estar, vamos a decir, relacionadas. Ustedes cuando hagan su diagnóstico, ¿no? Van a tener que poner, o sea, el diagnóstico completo, más en estudio, en qué cuadrante de la mama está. En qué cuadrante y qué mama, ¿no? O sea, derecha, izquierda. O sea, que especifiquen esto. Yo tengo un nódulo, una masa en estudio en el cuadrante superior externo de la glándula mamaria del lado derecho. Así tiene que ir el diagnóstico. ¿Estamos? Por cierto, a per se, ¿cuál de los cuadrantes es el más frecuente que ustedes tienen que ir a explorar? Bien, no se olviden de eso. Ya en el cuadrante super externo están, vamos a decir, el mayor porcentaje de tumores de la glándula mamaria. Bien, una vez que yo hago el diagnóstico y lamentablemente voy a determinar factores pronósticos en la paciente, voy a determinar dónde está la masa. El primer estudio que ustedes tienen que pedir, ¿cuál es? La mamografía. ¿Por qué la mamografía? ¿Por qué? A ver, algo más científico. No. ¿Cómo? Por dos componentes. Uno, el fundamental. ¿Por qué no? O sea, siempre es lo ven, mamografía versus ecografía. Si ustedes hacen una encuesta ahorita a sus colegas que ya han terminado, la mayoría le pide una ecografía para comenzar el estudio. Ecografía es, bien, la ecografía no he visto nada. Y el otro colega que estaba al otro lado dice, no he visto nada, entonces es normal, váyase. Bueno, ese es el modo. No se olviden que la ecografía, si bien es un término fácil, reproducible, accesible, es, vamos a decir, equipo dependiente, ¿ya? Y depende del profesional que lo haga. Primero. Y lo segundo es que la ecografía puede llegar a determinar, vamos a decir, nódulos o masas de cierto tamaño para arriba. Las lesiones pequeñas, o sea, por mi experiencia, puedo no verlas, o traten de buscar una aguja en un pajar. Se entiende con la ecografía. No se van a poder buscar. Pueden pasar varias lesiones por alto, diciendo que es normal, dependiendo, ya les he dicho, de la experiencia del operador, del equipo, del tamaño de la masa, de la consistencia. ¿Se entiende? Les vuelvo a recalcar. El primer estudio que ustedes tienen que solicitar a partir del día de hoy, espero que sea esa información que comienza así, es la mamografía. Dos componentes. Uno, la mamografía nos da un panorama, vamos a decir, es una imagen panorámica, porque les va a mostrar toda la glándula mamaria y les va a mostrar lesiones pequeñitas. ¿Para qué me sirve determinar esta lesión pequeña por la mamografía? Para que luego después yo le mande al ecografista y le diga, mira, he encontrado un nódulo ya de ciertas características en este cuadrante, o le vas a decir, en esta, vamos a decir, disposición horaria, tengo en hora 2, en hora 7, en hora 5, en tal mama. Entonces, ¿qué va a estar? O sea, como que lo vas a poder orientar al ecografista, y el ecografista, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir a matarse con su equipo a buscar esa lesión que ustedes han visto en la mamografía. ¿Se entiende? ¿Estamos? Ya, entonces a partir del día de hoy, para ustedes, el primer estudio en una lesión de mama es una mamografía. Perfecto, ya aprendí, ya. Me puedo ir tranquilo con eso. Doctor, si la mamografía ya encontró la lesión que es necesaria,
necesaria. ¿Por qué iría para radiografía después? Porque aquí solamente te está mostrando una lesión, o sea, vamos a decir una lesión sólida. Sí. Ya, yo tengo una lesión sólida. Esa lesión sólida tiene, o sea, por mamografía no te puede asegurar si es benigno o es maligno. ¿Se entiende? Solamente te está diciendo aquí yo tengo una lesión sólida o tengo una lesión líquida. Pero generalmente es para las lesiones sólidas. Jamás la mamografía les va a determinar es una sólida predominantemente negativa, o sea, patológica, no clásica, o predominantemente benigna. ¿Entienden? Lo único que les está diciendo es tengo una lesión sólida en la mama, está en tal lugar. Chao. Se realizan mujeres, vamos a decir, asintomáticas, especialmente más de 40 años, o las pacientes menos de 40 años, donde ya hemos determinado una masa. ¿Ya? Lo importante es que ustedes tienen que saber es que vamos a tener dos proyecciones en la mamografía, eso les van a preguntar. La primera proyección les vamos a decir súpero interior, ¿qué quiere decir? Que este estudio realmente es incómodo, ¿por qué? Porque como están viendo en esta imagen, la placa la mama tiene que estar comprimida al máximo como para que pueda yo determinar lesiones menores a 1 centímetro. Entonces esto ocasiona dolor y molestia en la paciente. Es como por decirte a ustedes, les agarran un testículo y les apretan, pues lo mismo le ocasiona, esa misma incomodidad le ocasiona a la mujer. O sea, ya de entrada le tienen que decir que es un estudio que realmente es incómodo, pero que es necesario. ¿Vamos? Es una proyección súper inferior y tengo una oblicua. ¿Estamos? Entonces vamos a tener dos proyecciones. Oblicua medio lateral y la cráneo caudal. O sea, estas dos proyecciones les van a dar y les van a mostrar este tipo. Entonces nosotros tenemos que ir a la pesquisa y tenemos que empezar a ver este tipo de imágenes. ¿Alguno ve algo? Yo tengo en este tejido mamario, ¿esto es medio lateral o es cráneo caudal esta proyección? Medio lateral, ¿no? No es cráneo caudal, por lo menos va a estar comprimido. Lo que yo estoy viendo en esta mama, estas líneas blancas, ¿qué son? ¿Son benignos o malignos? Esa mama que están viendo ustedes acá, ¿es normal o es patológica? Pues yo estoy viendo aquí manchas, aquí tengo una mancha, aquí tengo una línea, otra línea, tengo más líneas. ¿Qué? Pero esto es maligno, ¿o es benigno o es maligno? Entonces la pregunta es esta. Ustedes están viendo esta mama, no han visto todavía esta imagen, se los he tapado, no sé. Ven esta mama y dicen miércoles en la consulta. Benigno o maligno. ¿Qué no? Es completamente normal, chicos. Esta es una célula mamaria normal, donde lo que ustedes están viendo es, vamos a decir, es la misma dirección de lo que hemos dicho, los ligamentos de Cooper con los conductos lobulares. ¿Se entiende? Es la misma, o sea, hay vamos a decir, una distribución simétrica. Ahora comparen esto con la otra, la del lado izquierdo. Esta habría sido de la mama derecha y esta es de la mama izquierda. Comparen, o sea, siempre comparen el estudio, chicos, no se coman el verso de ver esta placa normal, así que esta patológica, ¿no? O sea, comparen cómo está el tejido de un lado, cómo está el tejido del otro lado. Primero, vean aquí, la parte del pezón está un poco, esta arquitectura no se mantiene, esto como que está retraído. La primera impresión que la lado izquierdo está más pequeño. Sí, a ver, es asimétrica la mano. Es asimétrica, o sea, eso puede ser normal. Ya se ha dicho que en el 99.9% de las mujeres, las glándulas mamarias son asimétricas. ¿Cómo son los testículos en el varón? ¿Cuál está más arriba y cuál está más abajo? Entonces no se confíen en eso de estar más grande, más pequeño. Lo que yo quiero que vean es que hay una alteración en la distribución y arquitectura del centro alveolar, y vean esta imagen. Es una imagen hiperdensa de bordes regulares y irregulares, ¿no? Entonces es esticulada. Ahora, esta lesión ustedes pueden certificar y decirme con esta imagen mamográfica, ¿esto es tumoral? ¿Pueden decirme es tumor, sí o no? No. Señora, usted tiene un tumor en la mama de la izquierda. Los mato. Lo único que les estoy diciendo con esta imagen es le tengo que decir a la señora, ¿sabe qué, señora?
Hemos hecho el estudio y estamos viendo esta imagen, que es una masa sólida, que hay que definir si es benigno o maligno a través de una ecografía. Ya, pues perfecto. Le van a mandar al ecografista. El ecografista va a ver esta imagen mamográfica. Ya, esta mama le va a hacer la ecografía normal, pero en esta imagen yo tengo que hacer mi estudio y tengo que llegar a ver esta imagen y determinar qué es esta imagen. ¿Lo ve? Con el ecógrafo. ¿Se entiende? Si esta imagen fuera de menos de 1 centímetro, no lograría. el ecografista tiene que matarse, tiene que hacer todo lo posible para ver esa imagen. Si no lo ve, puede ser, o sea, te va a pasar un estudio no determinado con la ecografía, pero por lo menos, o sea, él se ha tomado la molestia de ver media hora cuando sea la mamá intentando ver esa imagen. Pero si no le matas esta imagen, el ecografista, normal, chao, 10 minutos. La mamografía es 5 para, aquí, 5 aquí, chao. la mamografía es para indicar dónde va a buscar. Orientar al ecografista. Tienes que orientar dónde está la lesión. ¿Se entiende? Solamente te está diciendo que es una lesión sólida. Perfecto. Ya. Entonces yo le voy a mandar al ecografista. ¿Ya? Es por eso que les digo, ustedes tienen que empezar a leer y tienen que empezar a tener habilidades, chicos. Ustedes sabían que, así haciendo un corte chiquitito como modo descanso, ¿no ve? Ustedes saben que apareció el GPT, ¿no ve? Sí. Inteligencia artificial. Sí. La inteligencia artificial ya, a medida que se vaya desarrollando, le va a quitar, vamos a decir, la fuente laboral a varias profesiones, a varias. Y dentro de esas está la profesión, vamos a decir, de ciencias de la salud. Los médicos es fácil agarrarse, tengo dolor de tal cosa, y así, ¿no? Lo he escuchado que mi amiga tenía, no sé, un fibroadenoma. ¿Qué es fibroadenoma? ¿Cuál es el tratamiento? Le dije, chao. No necesito ir al médico. O sea, ese es, vamos a decir, el horizonte donde estamos caminando. ¿Qué es lo que va a marcar la diferencia? Son las habilidades que ustedes poseen. ¿El chat GPT va a poder hacer biopsias? No. Entonces, ¿va a poder hacer ecografía? No. Entonces, esas habilidades son las habilidades que ustedes tienen que empezar a cultivar en su práctica profesional. Bien, yo tengo aquí una ecografía. Ahora, esa imagen que nosotros hemos visto en la, vamos a decir, en la mamografía, ahora el ecografista me está mandando esta imagen. Ahora, ¿esa ecografía es sólida o es quística primero? Esta imagen que ustedes están viendo, ¿es sólida o es quística? Es sólido, ¿verdad? Bien, entonces la mamografía nos ha dicho que era sólido, confirmado que es sólido. Y aquí ya empezamos a ver lo que ustedes tienen que ver y tienen que meter en su sistema nervioso central. Son las características de benignidad y malignidad, ¿ya? Como malignidad tenemos bordes espiculados, ¿ya? Como están viendo en esta parte de aquí de la imagen, como que hay, vamos a decir, algunos bordes que no son regulares, que no son finos. Forma y contorno irregular. ¿Esto les parece irregular? No, ¿ya? Marcada ecogenicidad. O sea, ¿qué quiere decir? Ya se había dicho que lo que es blanco es hiperecogénico, lo que es plomo es isoecogénico, lo que es más oscuro es hipoecogénico, lo que es negro, anecogénico, ¿no ven? Anecogénico. Entonces yo tengo que ver aquí la hipoecogenicidad. ¿Esto es hipoecogénico? Sí. ¿Bordes irregulares? Sí. ¿Es especulado? Sí. Perfecto. En esta imagen no estamos viendo las microcalcificaciones, pero hay algunos tumores que van a tener calcio, van a tener puntitos en la parte central. Lamentablemente este tumor no tenemos. Vamos a tener una imagen que ustedes se llaman sombra acústica posterior. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo aquí una sombra negra, ¿no? Porque yo veo el tumor, pero en la parte central estoy viendo una mancha negra. No es que el tumor está hasta abajo, sino que es la sombra que está ocasionando esa masa. ¿Estamos? Esta masa, por decirte, a diferencia de esta otra imagen, ya es blanca, ¿no ven? Esto se llama el refuerzo posterior. ¿Qué quiere decir? Que la ecografía viene hasta aquí y el líquido acelera la velocidad del ultrasonido y es por eso que se ve una mancha blanca. Aquí en el tumor sólido viene la sonda ecográfica y la masa empieza a absorber parte del tejido, por lo que hacia afuera, o sea, hacia la parte posterior, no veo, o sea, refuerzo, veo sombra. ¿Estamos? Bien. Extensión intraductal, esto es, o sea, esto ya es, vamos a decir, en los túbulos
vamos a decir, colectores o tubos galactóforos, puedo yo llegar a ver una imagen. Claro, ¿se entiende? Yo tengo el tubo, entonces, vamos a hacer un segmento, y en el tubo puedo tener una papila. ¿Se entiende? Entonces yo tengo extensión extraductal, puedo tener microlobulaciones y una estructura ramificada. Entonces estos 9 componentes tienen que estar en su cabecita. ¿Se entiende? Yo tengo 1 o 2 componentes, ¿me quedo tranquilo o ya puedo pensar, sospechar algo maligno? Yo creo que sí. Entonces yo cuando ya veo esto, y lo que no está aquí, perdón, el 10 tendría que ser el flujo vascular. El flujo vascular Doppler, cuando es periférico, ya es, vamos a decir, sospechoso, ¿no ven? Pero si yo tengo un flujo central, altamente sospechoso. ¿Se entiende? Lo mismo que hemos hecho para tiroides. ¿Estamos? Sí. Bien. Perfecto, entonces yo agarro y le hago esto a la paciente. Yo le tengo que hacer una, vamos a decir, en la extensión yo tengo que hacer una tomografía. Veo la tomografía, ¿y qué estoy viendo en la tomografía? Obviamente, no tengo que tapar aquí, así voy a volver a tapar aquí. Entonces vean acá, no se queden con esta imagen, ¿no? Yo veo esta imagen, la glándula es asimétrica. Sí. ¿Es normal eso? ¿Es esperable? Sí. Sí. Yo estoy viendo aquí una mancha blanca, ¿eso es patológico? ¿Es un tumor? ¿Qué es? No. Este es el componente glandular de la mama. Estos son los túbulos y los glóbulos de la glándula. Esto es normal. ¿Ya? Entonces yo veo esta y esto comparo, aquí también estoy viendo la glándula, pero aquí estoy viendo la misma imagen que había visto en la mamografía y en la ecografía. ¿Para qué yo le voy a pedir una tomografía a la paciente? Para ver la extensión de la masa. Entonces yo tengo que ver el tamaño, la forma, la relación de la glándula mamaria, y aparte de eso yo voy a ver si tengo criterios de malignidad, de buscar si no tengo otras imágenes nodulares de diseminación metastásica del tumor. Por lo general ustedes se van a quedar con la mamografía y luego la tomografía. La tomografía la van a pedir en un estadio ya avanzado cuando ustedes hayan hecho la biopsia de la lesión. ¿Ya? Entonces aquí solamente era para no perder la secuencia, ¿no ven? Mamografía, ecografía, en este caso paréntesis biopsia y después recién tomografía. Hoy en día ustedes van a encontrar, de repente en mi generación nosotros llegábamos hasta aquí, hasta la tomografía. En la generación de ustedes ya van a hablar del PET-CT, que vamos a decir es una imagen ya donde le van a dar al paciente glucosa radioactiva y esta glucosa va a ser captada por las células tumorales. O sea, ¿qué quiere decir? Que saben que las células neoplásticas tienen un alto índice metabólico y consumen alta glucosa. Si yo le doy una glucosa marcada, voy a ver una imagen hipertérmica, hipercalórica en la parte de la tomografía y es el lugar donde está la imagen neoplástica. ¿Estamos? Si yo tengo esta imagen y lamentablemente me aparece en esta misma tomografía y me aparece aquí en el hueso, ¿es bueno o es malo? Metástasis. Si tengo en el cerebro, metástasis. Si tengo en el cuello, metástasis. Entonces ya la paciente, ¿Cómo se llama el examen, doctor? PET-CT se llama. PET-CT, tomografía de emisión de positrones se llama. PET, tomografía de emisión de positrones. TEP. TEP. ¿Ya? Bien, perfecto. Entonces nosotros de hecho hemos hecho la secuencia como buenos médicos y aquí entra el tema de la biopsia. Hay dos formas de hacer biopsia. La biopsia con aspiración con aguja fina, que ustedes ya han aprendido para hacer como la parte de tiroides, ¿no ven? Yo tengo que hacer una punción con una aguja, vamos a decir, fina, calibre 22 y tengo que hacer aspiración negativa, ¿no? Saben que la aguja la tienen que haber antes calinizado y después de que ustedes toman la muestra tienen que fijar en el portaobjetos y su mandar anatomía patológica. ¿Se entiende? Eso ya lo han visto ustedes. Entonces, esta es una forma, pero ya en la glándula mamaria ustedes tendrían que ver la punción aspiración con aguja gruesa. O sea, ¿qué quiere decir? Que esto ya es, realmente esto ya es una biopsia. Aquí solamente, en la biopsia con aguja fina, yo voy a
En esta parte de aquí yo solamente voy a sacar células, ¿no? Componente celular. En esta parte con la aguja gruesa yo ya voy a tomar tejido neoplásico. ¿Estamos? Bien. Entonces, esta es la forma correcta. Esta es una aspiración con aguja fina, ¿no? Es finito. Yo estoy tocando el nódulo, pincho, aspiro y después lo fijo en el portaobjetos, lo mando a la torre. Aquí nosotros ya estamos viendo una punción con aguja gruesa. Es más o menos como un arpón. Ustedes agarran, es como una pistola. Van introduciendo la aguja con guía ecográfica. Están viendo la guía ecográfica. Ingresa dentro del tumor y tienen que atravesar aproximadamente, vamos a decir, tienen que con la aguja llegar, vamos a decir, a una superficie que les deje la posibilidad de unos 2 centímetros por allá más adelante de la punta. ¿Se entiende? O sea, yo tengo que entrar dentro de la glándula mamaria, pero tengo que estimar más o menos que la punta, ¿ya? Tenga, o sea, que la masa tumoral, perdón, el límite de la masa tumoral quede a más de 2 centímetros de la punta de la aguja donde yo voy a disparar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen? Cuando ustedes activan la secuencia de la pistola de biopsia, la aguja sale del capuchón, sale más o menos unos 2 centímetros, agarra el tejido y se vuelve a ingresar dentro de la aguja. Y después sacan la muestra. ¿Se entiende? Cuando disparan la aguja, se prolonga unos 2 centímetros más y agarra. Si yo me voy hasta el borde, casi hasta el borde de la neoplasia y disparo, ¿qué va a pasar? La aguja en el disparo, en el mecanismo de disparo, va a pasar el nódulo y ¿qué va a tomar? ¿Tejido enfermo o tejido sano? Sano. Entonces, por eso es que cuando ustedes hagan la biopsia, en este caso, nunca lleguen a esto, porque cuando yo dispare, ¿qué va a pasar con esto? Se va a agarrar tejido sano. Va a agarrar tejido sano. Entonces tiene que tener un tamaño mínimo para hacer... ¿Qué? Tiene que tener un tamaño mínimo la masa para poder hacer la biopsia. No importa, el tamaño sí condiciona, vamos a decir, la sensibilidad del estudio. O sea, tú me dices, yo voy a tener una lesión de menos de 1 centímetro y le voy a hacer la biopsia. ¿Ya? La posibilidad de que salga, vamos a decir, esa muestra es menos sensible que una de más tamaño. Pero tú tienes que estimar, si yo tengo una lesión, vamos a decir, yo tengo que apuntarle una lesión de este tamaño. ¿Dónde voy a apuntar la aguja? 2 centímetros antes. Voy a apuntar más o menos a 1 o 2 centímetros antes, porque para cuando dispare la aguja va a ir hacia atrás, va a agarrar y va a agarrar el tejido. Tu sensibilidad, o sea, ¿vas a poder hacer el diagnóstico? Sí, vas a poder hacer el diagnóstico, pero tu sensibilidad es mayor o menor por relación a un tejido de mayor tamaño. ¿Ya? Entonces nosotros una vez que hacemos la biopsia, ¿ya? O sea, una vez que hacen la biopsia, siempre dejan un arpón. O sea, tengo que marcar esa imagen. ¿Se entiende? Termine el estudio de hacer la biopsia y después de que he hecho la biopsia tengo que repetir la ecografía y ahora tengo que dejar un arpón metálico ahí adentro. Tengo que dejar un alambre, en pocas palabras. No, sí, entiendo, pero entendí el motivo ahora. El motivo es que una vez que salga la anatomía patológica, ¿ya? Si es benigna, porque yo estoy haciendo, he hecho la ecografía, he hecho la mamografía, he hecho la ecografía, he hecho la clínica de la paciente, estoy sospechando de que es un tumor, lo único que estoy esperando es que el patólogo me confirme qué tipo de tumor es. Entonces, ¿qué voy a hacer? Así como le he orientado al ecografista con la mamografía, ahora me están orientando a mí con este arpón, ya en el concepto de que yo voy a ir a extirpar esa glándula mamaria. Tengo que ir a secar. ¿Por qué? Porque ahí, o sea, según el estadiaje, voy a tener cirugías conservadoras y voy a tener cirugías agresivas. Si yo decido hacer una cirugía conservadora, decido hacer una tumorectomía o una cuadrantectomía de la glándula mamaria, ¿a mí me ayudaría a tener un alambre en esa lesión? Sí, te guiaría. Sí, me guía, ¿no? Entonces yo voy a ir cortando periférico a la guía, ya dejando más o menos unos 5 centímetros de tejido. ¿Se entiende? Se seco todo y después lo mando al patólogo, hago ganglio centinela negativo y listo, ya está. Chao. Feliz. ¿Qué? ¿No queda bien? ¿Ya eso va? Sí. ¿Se quieren ir? Sí. Ya llegamos. Vamos entonces. ¿Han entendido más o menos el concepto de Sí. la patología? Ya.
¿Lo damos por avanzado? No. ¿Anda todo en el examen? Sí. Ya, hasta aquí va a llegar. Hasta la anterior. Hasta donde dice, pero eso es lo mismo, pues el resumen nomás de lo anterior. Hasta ahí no, hasta ahí no. Ah, entonces hasta el diagnóstico, medios de diagnóstico. Hasta diagnóstico, ya. Ya. Mira, después venía lo más bonito ya. Como no hay Miren eso. librado. Veo. Espero que nadie llegue a ese punto. ¿Está bien? Sí, todo. Sí, pregunta.